La segunda sección de Fugata se basa en variaciones del tema expuesto en la anterior, es decir, en nuevas frases melódicas sobre la armonía del tema. Hay, sin embargo, tres grandes diferencias respecto de la sección anterior. Primera, no hay modulaciones. Hay un mínimo cambio al final de la progresión armónica para que pueda repetirse en la misma tonalidad. Segunda, la textura es simple, a grandes rasgos, melodía y acompañamiento. Tercera, siempre tocan los 5 instrumentos. Por lo tanto, hay más homogeneidad en términos de instrumentación y textura, pero no escuchamos continuamente la misma melodía. La sección completa consta de 4 subsecciones, 2 variaciones, una tercera frase en la que el tema se reexpone, ahora en una versión más austera, y una tercera variación que se extiende unos compases más y desemboca en la sección final. En las dos primeras variaciones, la melodía la llevan al unísono el bandoneón y el violín, y a la octava inferior la guitarra eléctrica. El acompañamiento, por otra parte, no es más que acordes en el registro central del piano y una línea de bajo, tocada al unísono por el contrabajo y el piano. Lo que me interesa de este acompañamiento es que en esos dos elementos aparecen tres claves o yeites del sonido más porteño de Piazzolla. Primera, la línea de bajo tipo walking pero en pie binario, que en este caso enlaza distintos segmentos escalares, por momentos con pasos cromáticos, en un contexto armónico progresivo, que es la armonía del tema analizada en detalle en el video anterior. Piazzolla usa muy habitualmente este tipo de bajo en contextos más estáticos. En esos casos repite un diseño de 1 o 2 compases en grados conjuntos sobre la escala menor. Segunda, la superposición del 4/4 real en el bajo y la acentuación 3/3/2 en los acordes. Tercera, el agregado de disonancias por su cualidad sonora, es decir, sin sentido de movimiento o resolución, sentido que sí tienen, por ejemplo, una apoyatura o la séptima o novena de dominante que resuelven en consonancia. Volviendo a la línea de bajo, hay un detalle interesantísimo que es importante porque refuerza el sentido de continuidad que se construye en Fugata desde el comienzo, la coherencia a nivel estructural. El bajo no solamente sostiene la armonía, sino que además elabora aquella voz inferior implícita en la melodía del tema, la línea cromática descendente que identificamos en el video anterior cuando abordamos la bivocalidad. De las melodías de las variaciones quiero subrayar dos cosas. Primera, e incluyo acá también la tercera variación. Se reutilizan algunos motivos de distintos contrasujetos de la sección anterior, lo cual, aparte de reforzar la coherencia que acabo de mencionar, implica un giro interesante. Aparecen ahora elementos que en la parte fugada eran menos notorios. Complementaban la melodía principal dentro de un entramado muy denso. Este procedimiento parece ser el reverso de aquel que generó la línea de bajo, que llevaba al fondo un elemento que antes era esencial. Segunda, que al comienzo de la segunda variación, o sea, en un momento notorio, porque es uno de los puntos de articulación interna de la sección, reaparece la sonoridad de la quinta disminuida de la tónica, que en el video anterior habíamos descubierto en el primer contrasujeto como una nota sin significado armónico que coloreaba la sonoridad. Exactamente lo mismo sucede ahora. Para abordar el resto de los ingredientes del sonido porteño de Piazzolla que aparecen en Fugata, voy a comentar brevemente la tercera variación, ignorando por un momento el orden de las subsecciones. La idea general es la misma de las otras dos variaciones, una nueva melodía que reutiliza motivos de los contrasujetos sobre la misma progresión armónica. Pero hay cambios de instrumentación, entre ellos el agregado de efectos percusivos en el violín y el contrabajo que en esta subsección no tocan notas o alturas puntuales. Los efectos percusivos en los instrumentos de cuerda son típicos del tango y también uno de los condimentos del sonido de Piazzolla. Acabamos de escuchar la lija o chicharra en el violín
la strapata en el contrabajo e intercalado con este efecto, el golpe en la tapa del fondo que produce un sonido grave similar al de un bombo. Volvamos ahora unos compases atrás para ver las particularidades de la reexposición del tema de la fuga, el material que origina prácticamente toda la pieza. Reaparece con algunas novedades, pero sin perder su identidad. El segmento que escuchamos es, además, el clímax de Fugata. Presenta rasgos que le dan un sentido muy fuerte de síntesis de todo lo escuchado, y eso genera un efecto atractivo especial. Melódicamente es la expresión más concisa del tema, conserva solo lo esencial, casi únicamente las notas principales, sin los pasajes que conectaban entre sí la voz aguda y la grave. Pero si hablamos de clímax, hablamos de acumulación, y hay dos procesos de este tipo a lo largo de la pieza. Por un lado, durante las dos primeras secciones se va produciendo un aumento de la densidad cronométrica, que recién disminuye considerablemente hacia la sección final. No es un aumento estrictamente lineal, pero hay una clara tendencia en ese sentido. En la primera sección ocurre por la suma de voces, ya que esas voces suelen complementarse rítmicamente. Por ejemplo, el primer contrasujeto es más activo en los puntos en que el sujeto se detiene. En la segunda sección, cuya textura deja más espacios, el proceso continúa en la melodía, que se va saturando de semicorcheas a lo largo de las primeras dos variaciones. Aunque la melodía se aquieta de golpe en la reexposición del tema, este segmento, justamente el clímax, trae otro aumento de densidad gracias a la rítmica de un elemento nuevo, los acordes descendentes de la guitarra. El otro proceso de acumulación, muy relacionado con el primero, es la complejización de la textura, que sigue un camino parecido. Empieza a ocurrir en la primera sección gracias al agregado progresivo de voces, retrocede momentáneamente al comienzo de la segunda con el abandono del contrapunto y vuelve a subir un escalón en el segmento del clímax, gracias a dos elementos agregados que modifican al mismo tiempo la textura y la armonía. Veamos cuáles son. La línea de bajo es reemplazada por un ostinato acentuado en 3-3-2 y fijo en la nota Do, que se duplica en el otro extremo del registro. La armonía está sumando una nueva capa que la enriquece, el pedal. El otro elemento que hace más densa la sonoridad es una serie de acordes descendentes por semitonos en la guitarra, que se agregan a la armonía como otra capa extra. Ambos elementos son anticipados en el último compás de la segunda variación, reforzando un gesto cadencial que resalta y carga fuertemente de energía la reexposición que va a comenzar. El clímax concluye con el comienzo de la tercera variación. Esta aporta un sentido resolutivo de esa energía a partir de la simplificación de la textura y la armonía, que pierde las capas extra. Volviendo por última vez al clímax, ¿qué son esos acordes de guitarra que recorren todo el segmento? Una línea cromática descendente, solo que más ancha. O sea, una nueva elaboración de la voz inferior del tema. Recordemos la bivocalidad explicada en el video anterior. En las dos primeras variaciones, esa línea había ido a parar desarrollada al bajo. En la reexposición se retira del bajo, que la reemplaza por el pedal de tónica, y se reinventa en el descenso cromático de los acordes de séptima disminuida. Lo interesante de estos acordes es que no modifican ni desdibujan la progresión original, sino que la colorean o enriquecen. Cuando el tema sugiere un acorde con función dominante, todas las notas de la guitarra están incluidas en él. Son la tercera, quinta, séptima y novena menor. En cambio, cuando la función que emana del tema es tónica o subdominante, una, dos
o incluso 3 notas de la guitarra colorean la armonía. Lo determinante para que el tema asimile estos acordes, es decir, lo que suaviza la contradicción armónica en los compases de tónica o subdominante, es la ya emblemática línea cromática descendente, que en esta versión despojada de la melodía principal es aún más audible como su voz inferior. Esa voz es reforzada y engrosada por otras en los acordes de la guitarra, un recurso más cercano a la instrumentación que a la armonía. Como contrapeso, el pedal que enmarca todo el pasaje desde los extremos del registro refuerza el contexto tonal y señala constantemente el objetivo último, la tónica. En este segmento, la combinación de una armonía funcional, progresiva, con estos elementos ajenos genera una sonoridad muy original. Hay otro detalle. El sonido de estos acordes no funcionales está básicamente definido por el tritono, intervalo del que venimos recibiendo señales en distintas melodías anteriores, ese color de la quinta disminuida sobre la tónica. En la última sección, el tritono va a ser totalmente decisivo. El pasaje de la segunda sección a la tercera es gradual. Hay un segmento transitivo que estira la última variación, a partir del cual ya no hay materiales directamente relacionados con el tema. Lo distintivo de ahí en adelante son algunos recursos identificables en la música de Stravinsky, que vamos a ver en el próximo video. No te olvides de dejar un comentario si te resulta interesante mi análisis y te espero en la última parte de esta serie.